Con Carlos Jaico, jurista y, bueno, conoce mucho el derecho internacional y vamos a hablar con él sobre los escenarios que más o menos le puede ocurrir con el tema Alejandro Toledo, su arresto y el asunto de inicio del proceso de extradición. Qué gusto saludarle, señor Jaico. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Nicolás. Cuéntenos, ¿cuáles son esos escenarios que tiene? Una sonrisa en la cara, Carlos Jaico. Pues es que escuchaba a Heriberto Benítez y la verdad que causa un poquito de hilaridad a veces los argumentos que utiliza, sobre todo porque, por ejemplo, decir que aquí hay coacción, porque ha repetido la palabra coacción, Sí, y él hace referencia ese es el punto central. al Pacto de San José, el artículo 8, inciso 3. Pero precisamente la jurisprudencia ha desarrollado que para que haya coacción significa prácticamente tortura. A eso se refiere el Pacto de San José, no que le hayan, por ejemplo, permitido la colaboración eficaz. Eso no es ningún tipo de coacción. Y es más, el señor Maiman decidió acceder a la colaboración eficaz porque él sufre de ciertas enfermedades y tiene que hacerse curar en Francia, por ejemplo, ir de Israel a Francia. Entonces, cuando él sale de Israel, evidentemente está Interpol, bajo un mandato de detención internacional. Lo ha hecho por su salud, no lo ha hecho por otra cosa, aparte de seguir defendiendo pues un poco lo indefendible, para él no era dable. El escenario de fianza es seguro para Alejandro Toledo, es lo que se espera para este viernes en la audiencia que han citado en la Corte Norteamericana. Bueno, de seguro que su abogado lo va a pedir. Sin embargo, la jurisprudencia desde ya 1903 en Estados Unidos no la permite. Es un famoso caso de jurisprudencia norteamericano, el señor Wright, por ejemplo, donde se dice que incluso él, teniendo pues problemas de salud, tenía una bronquitis, dijo, me va a haber neumonía, tengo que salir de la cárcel, no puedo estar aquí, no le permitieron salir. ¿Por qué? Porque hay un interés mayor del gobierno de Estados Unidos a pues cumplir su obligación de tener a la persona que va a ser extraditada a disposición. ¿Qué pasa si esta persona pues se le da la fianza y se escapa? Quedaría muy mal a nivel internacional y no cumpliría con esta obligación. Por lo tanto, difícilmente se le otorga. Solamente se le otorga, de acuerdo a la jurisprudencia, si hay circunstancias especiales. ¿Cuáles son? A ver, un ejemplo. Una circunstancia especial es que haya otro caso u otro proceso en curso, ¿no? Ese es el famoso caso Mitchell, por ejemplo, en el que la persona, si no iba a hacer juicio civil, iba a perder toda su fortuna. Entonces tuvo que salir, evidentemente, de la prisión preventiva que tenía. Pero ese tipo de casos tienen que ser extremos. Y hasta ahora, pues, es bastante limitativa las cortes en Estados Unidos para dar una fianza. Y, según todo pronóstico, no se la van a dar este viernes. Ese es el pronóstico de Carlos Jaico con la experiencia que tiene como jurista internacional. Exacto, porque la jurisprudencia lo dice y también aquí pues los jueces no quieren tener un poco ese problema de luego no encontrarlo, porque con Alejandro Toledo pues, se pueden esperar a que se escape o busque una manera de evadir la justicia. Ya el solo hecho de que esté en Estados Unidos resistiéndose a una convocatoria o a una orden judicial en Perú es una señal de lo que eventualmente podría ser su comportamiento si percibe que la justicia norteamericana podría resolver en su contra. Exacto. Digamos. Claro, y además, si ya hay una prisión preventiva en este momento, un arresto preventivo, digamos, es porque ellos han evaluado el expediente. Y el expediente es, pues, Claro, sólido como para poder proceder a eso. Eso es bien importante. Es decir, aunque Heriberto Benítez, como abogado y haciendo su trabajo, tiene que bajarle la llanta, ¿no es cierto?, a todo lo que viene de la fiscalía. Pero lo cierto es que, como llamaba la atención Manuel, el solo hecho de que se haya tomado la decisión de abrir el proceso de extradición y ordenar la prisión preventiva ya supone un nivel de calificación Exacto. ¿no es cierto? Ya supone un nivel de calificación bastante alto, porque el problema es de que si a él, por ejemplo, lo arrestan y no hay nada, digamos, sólido, inmediatamente él puede pues, hacer una demanda contra el Estado norteamericano. Y es más, Heriberto Benítez decía que aquí no hay acusación, por lo tanto allá la detención que tiene el señor Toledo cae. Es falso. ¿Por qué? Porque esta detención se puede llevar incluso con el pedido de prisión preventiva que se hace en el Perú. No se necesita acusación para que la extradición proceda. Eso habría que explicárselo Ahora, también. si ponemos en comparación lo de España y lo de Inostroza y en Estados Unidos lo de Toledo, la justicia española, que es más, digamos,
más relajada en el sentido de que sí le ha otorgado el tema de la libertad mientras dure el proceso a Inostroza Pariachi? ¿Por qué podría ser un escenario diferente en el caso de Toledo? ¿Es más fuerte, más radical la legislación norteamericana? Sí, los norteamericanos tienen esta particularidad de ser muy procesalistas y bien, digamos, pegados a su jurisprudencia sobre todo. El caso de Toledo va a ser visto como un caso que viene con una jurisprudencia, que arrastra una jurisprudencia y no va a ser tratado de manera particular. En España se ha hecho diferente porque pues tenían un juez supremo, ¿no? Es algo muy novedoso para la justicia española de tener que tratar a un personaje de este tipo. Por lo tanto, se le ha dado pues únicamente una comparecencia con restricciones. Pero en Estados Unidos no, es mucho más fuerte, es mucho más, digamos, aplicado a la jurisprudencia. Lo del viernes es un asunto, digamos, incidental, ¿verdad? En el procedimiento. Luego viene el tema del debate de fondo, que va a ser el asunto de si va o no va la extradición y se acepta o no. Se ha previsto que la defensa de Toledo presente un habeas corpus. Este habeas corpus tendrá que hacerse después de lo que decida el viernes o se puede hacer antes. Precisamente aquí, él, una vez que ya pues, se presente al juez y decidan que se continúa con el procedimiento, es ahí donde se puede pedir un habeas corpus. Sin embargo, ahí también no tiene muchas chances, digamos, de éxito, porque para que se le otorgue un habeas corpus, se tiene que probar que se han violado pues flagrantemente sus derechos, ¿no? Que ha habido una violación total a sus derechos y eso pues de verdad que allá en Estados Unidos no va a prosperar. O sea, el único elemento que le queda a la defensa de Toledo es alargar la cosa, dilatar lo máximo posible porque finalmente, aparentemente esta batalla la tiene perdida. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, puede durar, pienso que entre 6 meses a un año. Todo depende de la manera en que el expediente se vaya alimentando. Tenemos un problema en el Perú que precisamente hay 2 casos diferentes, pero son en el fondo el mismo caso, ¿no? El caso Ecoteva y el caso Odebrecht, que acá en la justicia peruana, según el nuevo Código Procesal Penal, no se pueden juntar ambos casos, ¿no? El caso Ecoteva y el caso Odebrecht. Eso podría ser un problema, por ejemplo, allá para Estados Unidos, para la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el Estado peruano debe enviar toda la información que tenga, incluso las últimas declaraciones de Maiman, para que eso pues configure lo que se llama la ruta del ¿Pero eso dinero. no dilata más el tiempo? Lo puede dilatar. Sin embargo, creo que ya esto es prácticamente un procedimiento que solamente va a durar en el tiempo, pero en el fondo Claro. pues va a regresar. O sea, lo que tú dices, Carlos, es que es inexorable, o sea, es inevitable No tiene otra salida. es inevitable. que porque ocurra la extradición, que como dice Manuel, lo que uno que puede hacer Alejandro Toledo gastando toda la plata que tiene guardada en abogados es hacerla larga, ¿no? Dilatar, ¿no? dilatar lo máximo que pueda. Es lo mismo que hizo el expresidente Martinelli de Panamá, por ejemplo. Él estuvo casi 2 años ahí peleando para no ser extraditado, pero al final se logró. Precisamente porque hubo todo este tipo de procedimientos en los cuales, pues, es un poquito engorroso. Hay que saber que, por ejemplo, se deben traducir al inglés todos los documentos que se tienen y eso demora pues cierto tiempo. Ahora, pero en general, si usted tendría que recomendar el siguiente expediente, el siguiente cuadernillo, toda la nueva información, ¿ayuda a hacer más expeditivo el proceso de extradición o es mejor dejar como está con los elementos que ya tiene la justicia norteamericana para un pronunciamiento apelando a tiempo? ¿Cuál sería, digamos, la mejor actuación del Estado peruano? No, lo mejor que puede hacer el Estado peruano es llevar toda la información posible a lo que se llamaría el Ministerio Público norteamericano, porque son ellos los que van a sustentar este pedido de extradición delante del juez Hicks. Y que ha sido desvirtuar el nombrado. tema de persecución política, que finalmente es el argumento más, digamos, más duro que tiene la defensa de Toledo, ¿no? Precisamente, él va a tratar, porque eso lo dice el Tratado de Extradición con Estados Unidos, que pues si hay persecución política, evidentemente no se le puede extraditar, pero ya esa tesis ha sido desbaratada desde el momento en que pues, muchos han intentado antes, ya conocemos historias aquí en el Perú, en que se ha intentado decir o hacer pensar que en el Perú hay una persecución política, pero al final no la había. Los jueces ya conocen esto. Es lo mismo que pasa en España, por ejemplo, y Nostroza también pretendía que aquí había una persecución política, pero no ha sido el caso y al final el proceso sigue su curso. Muy bien. Está clarísimo. O sea, Apelar a dilatar lo único que nomás. puede ganar, o sea, lo más probable Tiempo. es que Alejandro Toledo tenga que enfrentar el proceso preso
Y lo más probable es que pierda la extradición y sea puesto en manos de las autoridades peruanas. Es Lo único lo que más puede probable. ganar con todas estas maniobras Tiempo. y demás es tiempo. Es tiempo nada más. Aquí, tal y como van las cosas y la solidez que tiene este caso, ahora No, sobre además, todo con, ya con Maiman, Carguancho, Richard Concepción Carguancho, el 22, El 22. ¿no? Va a validar el la acuerdo siguiente con cosa. Maiman Exactamente. y inmediatamente se tendría que tramitar. y eso para se va ponerlo. inmediatamente Sí. allá y se agrega al expediente. Una duda en el escenario improbable de que funcione el tema de la fianza. Más o menos de cuánto estamos hablando. ¿Hay alguna posibilidad de hacer un cálculo? Pues sí, precisamente entre 6 meses a un año. no, de dinero. De dinero. que O sea, no digamos, tiene- la fianza. en la posibilidad improbable para tu análisis Bueno. de que el tema de fianza se dé. ¿De cuánto estamos hablando? En promedio, para este tipo de casos así, se puede hablar de $1 millón a $2 millones. ¿De dónde vas a sacar todo lo- Ese es mala el Maiman. promedio el que se mismo maneja. sitio donde está sacando a pagar a los abogados, pues. O sea, estamos hablando. Porque en el caso de Burgas se habló de $1 millón. Caja ¿No? 1, caja Claro, 2, caja exactamente. 3, ¿cuántas ¿De cuál de cajas las tendrá casas? Alejandro Sí, Toledo? normalmente en casos de este tipo en el que la persona pues no es un residente de Estados Unidos o un norteamericano, Claro. digamos, se pide este tipo de Ahora, sumas. pero a la justicia norteamericana no le interesa de dónde saca el dinero. O sea, ok, le acepta, improbable el escenario, pero le acepta, fianza, ok. $1 millón. ¿No le tiene que preguntar, oye, hermano, ¿de dónde está sacando? No, porque hay empresas ahí que se encargan de prestar el Ya. dinero para esto. Y pero si puede no haber lavado de tiene, activos ahí también. y si no tiene, definitivamente sí sigue. Definitivamente sigue adentro, sí. Correcto. Le van a dar un Sigue plazo preso. de seguro de 2 días para que pague. Si no lo hace, sigue en prisión. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias a Carlos Jaico, Muchas abogado gracias. especialista en temas internacionales, por estar con nosotros. Vamos a la...